dos de las perspectivas más influyentes que tenemos, que una perspectiva, por cierto, la debemos esencialmente al propio Edgar Morin, una perspectiva que nace ya desde los años 70, 80, que empieza a escribir su idea de pensamiento complejo, pero debo decirle que no es la única perspectiva. La otra perspectiva que aparece también en la literatura educativa es la perspectiva de Bernard Lonergan. Podríamos decir que son los dos escritores que además es muy contemporáneos en tiempos, en época, que tratan de entender esta noción de pensamiento complejo. Pero bueno, uno de los retos del pensamiento complejo es que es interdisciplinario, es transdisciplinario, como seguramente ya lo vio usted. Entonces, cuando hablamos de complejidad, en realidad es inmenso. Es inmenso porque podemos hablar desde la complejidad, desde las ciencias naturales, desde las ciencias sociales, desde la filosofía, desde la epistemología, desde la educación, etcétera. Y bueno, lo que nosotros estamos intentando un poco en el diplomado es tratar de tomar varias perspectivas y en la medida de nuestras posibilidades quedarnos con esta visión o lo que algunos autores llaman una cosmovisión, una visión general, digamos, de cómo es que surge la complejidad. Ahora, el día de hoy vamos a hablar un poquito de la complejidad, pero enfocada o un poco dirigida hacia un campo específico de la labor científica, que es la física. No sé si usted recuerde su curso de física, no sé, de preparatoria o tal vez en la universidad ha llevado física. Pues vamos a retomar, exacto, vamos a retomar algunos de estos ejemplos, pero no exactamente repitiendo como una clase de física, ¿no? No en ese sentido. No usaremos ecuaciones, aunque las ecuaciones son muy importantes, pero no las usaremos ahora, sino más bien a modo, a modo de una reflexión de cómo es que en el estudio de la naturaleza, ahora sí que de manera natural, de manera consecuente, surge la noción de complejidad. ¿Ok? Vamos a hablar entonces de esto un poco y para ello voy a permitirme apagar un poco mi cámara y voy a usar una presentación. Una presentación. Y le agradezco mucho si pudiera usted platicarme si esta presentación se puede visualizar, se puede observar allá. Ya abrió. Perfecto, excelente. Muy bien. Muy bien, entonces lo que tenemos en esta imagen, lo que tenemos en esta imagen nos dice mucho. Esta es una imagen, por cierto, digamos, de la biología. Digamos, esta es una imagen desde la biología. Y en esta imagen podemos observar, es una imagen, por cierto, podemos decir como del ADN, ¿no? Del ADN. Y en esta imagen podemos observar al mismo tiempo esa relación que se da entre los elementos básicos de la naturaleza, pero también, por qué no decirlo, podemos observar la propia complejidad para tratar de comprender los fenómenos mismos que surgen de la naturaleza. Y vamos a tomar algunos ejemplos. En esta sesión vamos a hablar de este primer ejemplo. Posiblemente uno de los mejores ejemplos o los más didácticos sea el universo. Y no haciendo referencia a tratar de explicar qué es el universo, porque eso es algo muy complejo que se estudia en física, por ejemplo.
sino más bien cuestionarnos sobre aquella pregunta que se hizo desde la cultura griega sobre cuál es el lugar que tiene el ser humano en el universo, cuál es el papel que juega, por ejemplo, la Tierra en el sistema solar, o inclusive nuestro sistema solar en el universo mismo, nuestra galaxia. Y podemos entender esta noción, podemos entender que esta noción de complejidad surge de manera natural cuando pensamos en cómo ha venido evolucionando el propio pensamiento sobre el universo mismo. Si tomamos nota de alguna enciclopedia, de algún texto que nos habla de los primeros modelos del universo, de las primeras veces que se trató de explicar qué lugar tenía la Tierra en el universo, podemos encontrar muchas explicaciones. Algunas de ellas inclusive parecieran no lo suficientemente racionales, pero en su momento aceptadas y en su momento importantes. Desde aquella noción de asumir que, por ejemplo, la Tierra estaba sostenida por un elefante, recuerda usted, o que la Tierra estaba sostenida por una tortuga. Dicen, y bueno, ¿qué es lo que sostiene a esta tortuga? Pues otra tortuga más y otra tortuga más. O también la idea de que la Tierra está sostenida por ese Atlas, ¿no? Ese hombre fuerte que está sosteniendo la Tierra, que cada vez que requiere descanso, la mueve. Estas son algunas ideas que se tenían sobre la Tierra con respecto al universo y al propio ser humano. Así se llegó en algún momento a la idea de que la Tierra ocupaba un lugar muy especial en el universo. Algunas ideas, posiblemente de carácter religioso, hicieron pensar que entonces la Tierra tendría que estar en el centro del universo. Y más aún, esta Tierra que está en el centro del universo, que está, por cierto, también en el centro del sistema solar, hace girar o gira alrededor de ella el Sol y todos los demás planetas. Este modelo que acabo de mencionar es posiblemente el primer modelo aceptado sobre cuál es el lugar que ocupa la Tierra con respecto al sistema solar. Y le llamábamos el modelo geocéntrico. Un modelo que fue inclusive aceptado por uno de los pensadores más grandes de todos los tiempos, Aristóteles. Aristóteles nos dijo, sí, así es. El sol al amanecer sale por una parte, al atardecer por otra. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en esa posición, sin tener la oportunidad tal vez de tomar un curso de física, podríamos inclusive asumir la idea de que Aristóteles tenía razones suficientes en las observaciones que miraba para poder afirmar que era el Sol quien se movía, que era la Luna quien se movía, que eran los demás planetas quienes se movían alrededor de la Tierra. Y durante muchos años, este modelo perduró. Perduró tanto, tal vez, que durante mucho tiempo asumimos, tal vez, que entendíamos cuál era el papel que tenía la Tierra con respecto al sistema solar. ¿Cuándo se presentan los cambios? Pues muchos de estos cambios, debo decirlo, se presentan con los trabajos, perdón, voy a dejar de presentar un momento, con los trabajos justamente de Nicolás Copérnico. Va a ser Copérnico, este gran astrónomo polaco, quien va a realizar sus propias observaciones y va a darse cuenta que parece que este modelo propuesto por el propio Aristóteles no se cumplía. Es decir, que este modelo en realidad
no explicaba cuál era el lugar que tenía la Tierra con respecto al sistema solar. Este trabajo de Copérnico va a ser un trabajo muy importante porque va a ser el ejemplo del primer cambio en la manera de pensar, en la manera de concebir el universo, el papel de la Tierra en el universo. Y verá, esto es algo bastante fuerte, porque tuvieron que pasar más de 20 siglos para que este cambio fuese patente. Vamos a ver si se puede observar mejor la presentación. Es decir, tuvieron que pasar más de 20 siglos para que pudiéramos darnos cuenta que ese modelo, este modelo que aparece justamente en esta imagen, no describe realmente al sistema solar. Cuando ha pasado tanto tiempo, cuando se ha asumido que aquello que se ha dicho es verdad, cambiar la manera de pensar es muy difícil. Y entonces las observaciones hechas por Copérnico fueron juzgadas, él fue juzgado y sus observaciones fueron quemadas. Se trataron de eliminar porque asumieron la idea de que su teoría, de que sus observaciones confundían a las personas. A Copérnico le costó la vida. Tuvieron que pasar otros personajes para que se pudiera nuevamente replantear cuál era el lugar que ocupaba la Tierra en el sistema solar. Y ahí aparece el trabajo de Johannes Kepler, un extraordinario astrónomo alemán que va a hacer sus observaciones y va a descubrir nuevos fenómenos, una nueva manera de entender el sistema solar. Por ejemplo, lo primero que observa es que las órbitas en las que giran los planetas no son circulares, como había pensado tanto Copérnico, inclusive como había pensado el propio Aristóteles, sino que más bien estas órbitas eran elípticas. Y que si eran elipses, pues entonces en no había una noción de centro, sino más bien de foco. Recordemos que la elipse tiene dos focos. Entonces, en uno de esos focos se encuentra justamente el Sol. Y esto también explica las estaciones del año, ¿no? Porque hay momentos en que estamos más cerca del Sol, momentos en que estamos más lejos del Sol. Más aún, Kepler se dio cuenta que existía una fuerza que atraía los planetas hacia el Sol. Una fuerza que los atraía. Algo que llamamos en física la fuerza centrípeta. Pero que en ese entonces era desconocida. De hecho, Kepler se dio cuenta, Kepler se dio cuenta que los planetas cuando se acercaban al Sol giraban un poco más rápido. Es decir, que había algo que aceleraba a los planetas cuando se acercaban al Sol. De hecho, esta descripción que acabo de mencionar se debe a la fuerza centrípeta. Las aportaciones de Kepler fueron fundamentales, a pesar de que no tuvieron una suficiente difusión. Hay varios historiadores que han cuestionado por qué no tuvieron la suficiente difusión. Para algunos dicen es natural en el sentido en que ya había un ejemplo de lo que había pasado con Copérnico. Es decir, Kepler, aunque hizo estos descubrimientos, en cierta medida
lo que descubrió a fondo es que ese modelo de Copérnico tenía un poco más razón que el modelo de Aristóteles. Sin embargo, él propiamente no trató de difundir mucho más su modelo y en consecuencia se cambiara ese paradigma, ese cambio de cuál es el lugar de la Tierra con respecto al universo. Este cambio tuvo que venir un poco después y vino con este personaje. Ahí está, Galileo Galilei. Galileo Galilei, uno de los más grandes astrónomos de todos los tiempos. Ese es Galileo Galilei. Galileo Galilei, quien se hizo famoso por desarrollar muchos de los mejores telescopios de su época. No es propiamente el inventor del telescopio. El telescopio lo hizo Hans de Persey en Holanda. Pero podríamos decir que una vez que Galileo aprendió a hacer telescopios, hizo los mejores telescopios de su época. Eso le permitió escribir uno de los primeros mapas de estrellas, uno de los primeros mapas astronómicos que conocemos, con más de 3.000 estrellas. No solamente eso, Galileo descubrió las ecuaciones del movimiento parabólico, del tiro vertical, trató de medir la velocidad de la luz, ¿sí? Increíblemente en su época, descubrió las transformaciones del espacio, las transformaciones galileanas, pero una de las contribuciones más importantes es que descubrió la aceleración gravitacional. Este es un aspecto importante porque en ese descubrimiento es el hecho que Galileo por primera vez enfrenta las ideas propuestas por Aristóteles. Y no solamente las enfrenta, sino que gana esa confrontación. ¿A qué me refiero con ello? Bueno, Aristóteles nos decía que un cuerpo es atraído por su gravedad. Es decir, entre más masa tiene un cuerpo, más rápido cae hacia la Tierra. Esa era la idea de Aristóteles. Y aparentemente puede suceder eso. Es decir, aparentemente nos convence su argumento. Cuando tomamos una piedra y tomamos una hoja de papel, vemos rápidamente que la piedra cae más rápido que el papel. Y decimos, sí, eso que dijo Aristóteles es cierto. La piedra tiene más masa, pues entonces, ¿qué es más rápido? Pero esto que acabo de afirmar es falso. Ah, ¿por qué es falso? Porque no es la masa lo que hace que caiga más rápido. Es la forma del objeto. Es decir, una hoja cae más lento por su forma, por un fenómeno que se llama resistencia al aire, ¿sí? Y no porque tenga más o menos masa. Eso es lo que probó Galileo Galilei. Galileo Galilei descubrió que todos los objetos son atraídos con la misma aceleración. Esa que aprendimos en la secundaria, en la preparatoria, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Que es una constante, no exactamente una constante para cualquier parte de la Tierra, pero en términos generales se cumple. Ah, entonces Galileo, para esta época, ya había podido demostrar el hecho de que había leyes escritas por Aristóteles que no se cumplían. Eso fue muy importante porque entonces Galileo pudo dar el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues hablar del modelo de Copérnico y finalmente afirmar que es justamente la Tierra que se mueve alrededor del Sol. De hecho, esto le costó un juicio a Galileo y pasó sus últimos años en algo que hoy en día llamaríamos en nuestro país algo así como arresto domiciliario, que es cuando estás en casa, pero no puedes salir de ella. Bueno, estamos sintiendo algo así ahora en la pandemia, justamente. Eh,
Así fueron los últimos años de Galileo. Y cuando es su juicio, tiene que desmentir el hecho de que es la Tierra quien se mueve alrededor del Sol. Y de ahí aparece una frase icónica, y sin embargo se mueve. Esta última frase la dijo al final, después de que se había desdicho. Eh, Galileo bueno, hace muchas aportaciones, pero se hace un cuestionamiento muy importante. Y el cuestionamiento es, ok, ya descubrí que es la aceleración la misma para todos los objetos en la Tierra. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que genera aceleración? Observemos que aquí hago un énfasis el día de hoy. Entre esta pregunta de Galileo y la pregunta de Kepler, porque ninguna de las dos preguntas pudieron tener una respuesta en su tiempo. El año que murió Galileo, ese año nació Isaac Newton. Y sí, claro, Isaac Newton es el gran personaje. Es el personaje más importante de la sesión de hoy y posiblemente uno de los pensadores más influyentes de la historia de todos los tiempos. ¿Qué es lo que hace Isaac Newton? Pues retoma la pregunta de Galileo. ¿Cuál es la fuerza que atrae los objetos hacia la Tierra? ¿Cuál es la fuerza que mantiene los planetas rodeando al Sol? Pues es la misma fuerza. Ese es el gran descubrimiento de Isaac Newton. Estamos hablando de la misma fuerza. Estamos hablando de la ley de gravitación universal. Estamos hablando de la ley de la gravedad. ¿Sí? Es decir, dos objetos de diferentes masas, entre ellos dos, separados a una distancia determinada, existe una fuerza de atracción que es correspondiente al producto de sus masas por una constante e inversamente proporcional a la distancia que los separa al cuadrado. ¿Sí? Newton descubre que existe una fuerza que atrae a los objetos. Y esa es una contribución extraordinaria, porque él es quien da respuesta a esa pregunta de Galileo y también a la pregunta de Kepler. Ahora, pero Newton va mucho más allá, porque Newton se da cuenta que en ese entonces aún no se había desarrollado de manera suficiente la matemática que necesitaba para explicar sus leyes del movimiento y su ley de gravitación universal. Entonces, ¿qué hace Newton? Pues con las aportaciones que ya habían hecho otros matemáticos y físicos, pues desarrolla el cálculo diferencial e integral. Esta va a ser una parte fundamental. Desarrolla el cálculo diferencial e integral y con ello desarrolla las matemáticas necesarias para explicar el movimiento, para explicar la ley de gravitación universal. Newton no solamente contribuye a este campo, que este campo podríamos decir se considera como el campo base de la física. Es decir, Newton va a desarrollar lo que hoy en día en física llamamos la mecánica clásica y que para muchos autores inclusive le llaman la mecánica newtoniana. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer Newton. ¿Sí? Esa es parte de su contribución. Ahora, cuando Newton desarrolla este trabajo, cuando explica la fuerza de la gravedad, cuando explica el movimiento, cuando desarrolla bases de la óptica, cuando trata de explicar la teoría corpuscular de la luz, pues parece que Newton da
respuesta a muchas, pero a muchas preguntas. Y podríamos decir que la física entra en un estado donde tiene ya explicaciones para muchos fenómenos. De hecho, las leyes de Newton se empiezan a aplicar para desarrollar inclusive la industria. Esto va a ser fundamental porque vamos a iniciar una época donde en cierta medida parece que ya se tenían las respuestas a los grandes problemas. Observemos que esta época es muy semejante, pero muy semejante a la época que se vive con Aristóteles, donde pasan muchos siglos y donde se creía realmente que ya se tenía el conocimiento, que ya se tenían las respuestas necesarias. Casi parece perfecto, pero nuevamente surgieron preguntas, ¿sí? ¿Cómo es que van a surgir estas preguntas? Pues estas preguntas justamente van a surgir 300 años después, ¿sí? Perdón, van a surgir 300 años después. Cuando un físico joven, un físico de origen judío, pero alemán, Albert Einstein, va a empezar a cuestionarse, va a empezar a cuestionarse sobre las propias leyes del movimiento de Newton, sobre si esas leyes del movimiento no solamente podían explicar el movimiento en el sistema planetario, sino si podían explicarlas en cualquier parte del universo. Y ahí va a surgir otro movimiento importante, otro cambio importante en la manera de entender el universo, pero eso lo vamos a explicar desde luego en la siguiente clase. ¿Qué observamos entonces en este sentido? Pues bueno, lo que observamos justamente es cómo se va dando ese cambio en la manera de pensar. Y ahí es donde subyace esta noción de complejidad. De hecho, utilicé un término, el término de paradigma, si se dio cuenta. Y este término de paradigma, por ejemplo, en muchas ocasiones, se ha utilizado para hablar de cómo se va gestando ese cambio en la manera de pensar. Y podríamos decir que la física es posiblemente uno de los mejores ejemplos que tenemos de cómo se va cambiando la manera de pensar con respecto al estudio de la naturaleza, del universo. Ahora, no solamente ocurre en la física, esto también ocurre en la computación, esto también ocurre en las matemáticas, esto también ocurre en la psicología. Por ejemplo, Lonergan se hizo un cuestionamiento interesante. ¿Cómo cambia la noción de inteligencia, de lo que significa ser inteligente, en los primeros trabajos de la psicología del siglo XIX? Con Edward Tordick, uno de los primeros teóricos que nos habló de lo que significa ser inteligente. Casi 100 años después, de hecho, para ser más precisos, 80 años después, va a aparecer una teoría que es mucho más reciente y que nos habla de que la inteligencia no es una, sino que en realidad tenemos una pluralidad de inteligencias. Y que esa pluralidad de inteligencias, esas inteligencias múltiples que propone Howard Gardner, explican un poco mejor la diversidad en el ser humano. ¿Por qué somos tan diferentes las personas? Y claro, el proceso de aceptación de esta teoría de las inteligencias múltiples, que aún hay teóricos que dicen, con calma, hay que leerlo con calma, ha tardado más de 30 años para que más o menos empiece a ser una teoría globalmente aceptada.
Entonces, el cambio en la manera de entender, en la manera de pensar, no es un cambio simple. Por eso es que algunos autores, Thomas Kuhn, por ejemplo, decía, ¿cuándo es que se cambia el paradigma? Bueno, esto que voy a decir parece un chiste, pero no lo es, a fondo. Dice, pues cuando todas las personas que tienen una manera de pensar mueren y hay nuevas personas con otra forma de pensar, ¿sí? O nuevas personas que se van influyendo por otras maneras de entender lo que nos rodea. No es tan simple, no es nada simple cambiar nuestra estructura de cómo desarrollamos el pensamiento. Y posiblemente en la matemática y en la física, tomo estos dos ejemplos, porque son dos de las ciencias más antiguas y que posiblemente han tenido más estos cambios y donde podemos observar no uno o dos casos, sino muchos casos de cómo se va cambiando la manera de entender diferentes conceptos. El día de hoy hablamos un poquito sobre el movimiento, sobre la mecánica, y creo que podemos quedarnos con estos dos primeros ejemplos importantes que sobresalen. El modelo del universo de Aristóteles, el modelo del universo de Newton. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Una diferencia de 22 siglos aproximadamente. Y si pensamos en un universo y otro, pues pareciera que es completamente distinto la manera en la que tenemos de entenderlo. Ahora, lo interesante es que en la siguiente sesión que vamos a hablar de ese universo de Einstein, vamos a ver que su concepción es, a pesar de que solamente son 3 siglos de diferencia, por ejemplo, con el de Newton, es muy distinta. ¿Sí? Y bueno, creo que esa es una manera de entender cómo es que se gesta la complejidad, porque la complejidad es, en este sentido, es este esfuerzo que tiene el ser humano por comprender. Y cómo en ciertos momentos creemos que hemos comprendido algo y después nos damos cuenta que no hemos comprendido casi nada. Y eso creo que lo hace interesante. Muy bien, bueno, no sé si tenga algún comentario, alguna pregunta de la sesión de hoy. No, de hecho sí me aclaró, este, me aclaró y ya fui corroborando que sí iba por ahí el asunto Ok, de, o sea, la idea de complejidad implica ver que las ideas se pueden cambiar a lo largo a través del tiempo, ¿no? Pueden tener cambios y esos cambios en la forma de interpretar o de entender un fenómeno dependen mucho del contexto, de qué tanto ese contexto permite o acepta esa otra forma de pensar, también de los instrumentos que hay alrededor, ¿no? Porque, digamos, Aristóteles no tenía los mismos instrumentos que ahora tenemos, este, pero más allá de los instrumentos, sí, o sea, el contexto como otro elemento que influye para el cambio o para no aceptar esas ideas distintas, ¿no? Entonces, por ahí claro. va mi creo que sí, se confirma. Muy bien, muy bien. No, de hecho, creo que así va. Y bueno, hay aspectos que valorar también, porque en muchas ocasiones se hacen valoraciones fuera del contexto, ¿no? Por ejemplo, yo he leído algunos textos que algún autor se atreve a desdibujar la contribución de Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Y esto es un grave error, porque Aristóteles fue un hombre extremadamente brillante para su tiempo. Quisiéramos nosotros tener un poco de esa luz que tuvo Aristóteles seguramente en su época, porque hizo contribuciones en muchos campos de conocimiento. Digamos que para sus tiempos realmente hizo demasiado, ¿no? Y bueno, lo mismo ocurre en el contexto educativo, ¿no? En muchas ocasiones hablamos de teorías, pensemos en estas teorías que surgen de los 70s, 80s, las teorías constructivistas del aprendizaje, que se sitúan bastante en el campo educativo. Y de repente decimos, no, es que estas teorías son mucho mejores que las cognoscitivistas de los 50s y que se diga con las conductistas de principio de siglo. No, en realidad no es así. Son contextos
diferentes, son objetivos diferentes que ha tenido la educación, que inclusive concepciones distintas de lo que el aprendizaje es, ¿no? Entonces, en realidad no podemos hacer un juicio atemporal, sino entender que se van mejorando las teorías, pero que esta mejora en las teorías también se debe a las contribuciones previas. De tal manera que se cumple uno de los elementos que Morán propone en su pensamiento complejo, que es la incertidumbre. Es decir, lo natural es el cambio, lo natural es esa dinámica en los propios procesos de comprensión y de pensamiento. Ujú. Muy bien, bueno, pues si usted está de acuerdo, entonces creo que podemos concluir por el día de hoy.